Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Papá, desde que mi hermanita nos apoya en la finca, los trabajos se hacen a tiempo y de mejor manera. Así es, mijo. Estoy orgulloso de ustedes. Son de gran apoyo para todas las actividades que se hacen en esta finca. Muchas gracias, papá. Lo único que hacemos es seguir tu ejemplo de paciencia y perseverancia para realizar cada actividad. ¡Qué calor que está haciendo! Mientras llega el ingeniero y Marcela, vamos al corredor. Ahí el ambiente está más fresco. Sí, papá, buena idea. ¿Y a qué se deberá que en los últimos años el tiempo ha cambiado mucho? Hay muchas causas, hermanita, pero nosotros también hemos contribuido a esos cambios. Por ejemplo, cuando cortamos un árbol y no hacemos el esfuerzo de sembrar otro, así, poco a poco se van terminando los bosques. Es cierto, mijo. Los árboles para vivir absorben parte del carbono que contaminan el ambiente y evita el calentamiento del planeta. Papá, y con esa variación del clima, las plagas y enfermedades se han vuelto más agresivas. ¿Se recuerdan cuando se deslumbró fuerte en el verano? A los pocos días aparecieron escamas, cochinías y araña roja en los cafetales, especialmente en las áreas que quedaron muy expuestas al sol. Eso es cierto, hermanito. Cuando supe de esas plagas, yo sí me asusté, porque anteriormente habían afectado, pero no tanto. A mí me pasó lo mismo. Hasta pensé que terminarían con los cafetales. Lo bueno es que ya no tenemos ataque de esas plagas. Así es, mis hijos. Esas plagas disminuyeron ahora que la sombra se maneja al inicio de las lluvias, con lo cual no se genera un ambiente para que se incrementen estas plagas de verano. Oigan, ¿de seguro han de ser el ingeniero y Marcela? Vengan, vamos a recibirlos. Buenos días, don Pedro. Buenos días, jóvenes. Señores, buenos días. Pasen, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, me alegra verlos de nuevo. Gracias, Marcela, muy buenos días. Buenos días, ingeniero, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Nos da mucho gusto verlos de nuevo y que nos acompañen al recorrido de la finca. Para mí es un gusto visitarlos y lista para que recorramos los cafetales. Bien, me gustaría que viéramos la siembra del año pasado. Siento que las plantas se están así resintiendo. Las veo un poco débil. Con mucho gusto, don Pedro. Así que no esperemos más, vamos. Bueno, creo que después de visitar ese lote, quisiera que viéramos la poda que estamos haciendo. Claro, don Pedro. Pero, ¿y ya terminaron de cortar los frutos? Poquito falta. Más que todo en los cafetales de la parte alta. La poda la estamos haciendo en los cafetales de la parte baja. Qué bueno. Así como llevan los trabajos, no tendrán atrasos. Y las actividades las harán en su época adecuada. Ingeniero, ¿considera que se tengan buenos brotes al hacer la poda en esta época? Sí, Marcela. De acuerdo al crecimiento de las plantas de café, al finalizar la cosecha, es el momento adecuado para lograr higos con buen desarrollo. Miren, señores, ya llegamos. Por ahí me estacionaré para que podamos observar el cafetal que sembramos el año pasado. Miren, ahí está el cafetal que sembramos el año pasado. ¿Cómo ven el desarrollo de las plantas? Las plantas se ven sanas y con buena apariencia. Una que otra se ve resentida por falta de sombra. Realmente son pocas las plantitas resentidas. Y son las que están casi al sol debido a que no nació el gandul. Papá, ¿dónde viste las plantitas afectadas? Por ahí, mijo, un poco más adentro. Vamos, por aquí están. Ingeniero, ¿considera que la sombra de gandul es buena para proteger estas plantitas? Sí, Marcela. El gandul es una sombra temporal que ayuda durante los primeros años mientras crece la sombra definitiva. Miren, ahí están las plantitas que están bastante resentidas. ¿Qué podrá ser eso, ingeniero? Estas plantitas están bastante expuestas al sol, pero no es la causa principal.
Ah, ingeniero, por aquí está la causa del daño que tienen estas plantitas. ¿Qué encontraste en esas plantas, hermanito? Son escamas. Están bien prendidas a la nervadura de las hojas. Casi no se ven porque están en el envés de las hojas. Ah, con razón estas plantas se ven diferentes a las otras. Yo pensando que estaban afectadas por el sol. Las dos situaciones están afectando a esas plantas. Con el hecho de estar muy expuestas al sol, se genera el ambiente para que se propaguen las escamas. Ah, con razón. Ingeniero, si estos insectos son tan pequeños, ¿cómo afectan a las plantas? Marcela, estos insectos se alimentan de la savia de las plantas y atacan en grupo, por lo que la planta se debilita y afecta su desarrollo. Lo bueno de esta plaga es que no se propaga en forma general y es fácil controlarlas con algún insecticida específico. Es cierto, mijo. En la bodega tenemos productos para realizar este control cuanto antes. Así debe ser, don Pedro. Ah, y no olviden volver a sembrar la sombra en las áreas que están muy expuestas al sol. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Marcela, caficultora y amiga de Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas para controlar las plagas del follaje que afectan en el verano. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que mejoren su productividad. ¡Hasta luego! Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días, amigos caficultores, que tengan una excelente mañana. Estamos nuevamente con ustedes aquí con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor, donde usted siempre va a escuchar información para que cada año coseche un mejor café. Hoy don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre el control de plagas del follaje de verano. Y como siempre, a esta hora vamos a la primera pausa y al volver platicaremos de este tema con Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Ya volvemos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores, Anacafé, comprometida con la productividad y sostenibilidad del cultivo de café, pone a disposición los servicios de laboratorio para que realice sus análisis de suelos, foliares, plagas y enfermedades, aguas, cales agrícolas y abonos orgánicos, para que implemente un plan adecuado de manejo y de nutrición de acuerdo a la ubicación de su cafetal. Además, les informa que los precios de cada análisis han variado y que deben pagarse al momento de entregar las muestras. Para mayor información, comuníquese a las oficinas regionales, llame al 24 21 37 00 o consulte el portal de Anacafé www.anacafé.org. Inicia con la preparación de sus semilleros. De preferencia, use arena pómez en sus tablones y no olvide desinfectarlos antes de realizar la siembra de la semilla. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya y otras enfermedades. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. Las enfermedades se pueden controlar. Aquí estamos nuevamente con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Saludamos a Maynor Vázquez. Bienvenido, Maynor. Buenos días. Buenos días, Daniel. Una vez más estamos en el programa El Cafetal Radio. Y como siempre, en este espacio aprovechamos para saludar a nuestros respetables oyentes y en especial a nuestros amigos caficultores que cada día hacen un mayor esfuerzo para obtener un café de calidad para nuestros consumidores que prefieren nuestro café, el mejor café del mundo, el café de Guatemala. Claro que sí, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante que ustedes, amigos caficultores, sigan las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy vamos a platicar sobre las plagas que afectan al follaje del café en el verano. Maynor, ¿cómo afectan estas plagas? Daniel, el daño de estas plagas se concentra en las hojas de las plantas de café, afectando sus funciones normales de respiración, transpiración
y de aprovechamiento de la luz solar, la cual permite la elaboración de los alimentos que necesitan las plantas para su crecimiento, desarrollo y producción. Estas plagas son insectos y arañitas que aumentan sus poblaciones en la época seca, debido a que se dan las condiciones ideales que necesitan. Pero cada una de estas plagas tiene diferentes maneras de atacar y dañar a los cafetales. Las plagas que afectan a las plantas de café son el minador de las hojas, las cochinillas, las escamas y la arañita roja. Maynor, ¿y cuál es el comportamiento del minador de las hojas en las plantaciones de café? Las poblaciones de esta plaga aumentan conforme avanza el verano, alcanzando sus niveles máximos en marzo y abril. A partir de mayo, bajan sus poblaciones por efecto de las lluvias y por el ataque de otros insectos que también viven con estas condiciones de clima caluroso. Anteriormente, la zona en altitud óptima para que la plaga del minador aumentara era de 400 a 1100 metros sobre el nivel del mar. Pero con los cambios del clima, el ataque de esta plaga se observa en cafetales que están sembrados en climas arriba de los 1100 metros sobre el nivel del mar. Esta plaga afecta más en cafetales que tienen poca sombra, que están a orillas de los caminos o en las colinas por influencia del calor del sol. La plaga del minador de las hojas, Maynor, ¿qué daños le causa a las plantas de café? El minador es una palomilla pequeña de color plateado y de color gris en el extremo de sus alas. La larva de esta palomilla es de color blanco, llegando a medir medio centímetro de largo. Esta larva se alimenta de las hojas por 3 semanas. Vive en medio de las membranas de las hojas formando bolsas de tejido muerto, con forma de manchas oscuras que comúnmente se las conoce como minas. El ataque de esta plaga reduce la actividad de las hojas y la planta se debilita. Cuando el ataque es fuerte, provoca la caída de las hojas en las plantas de café. ¿Y cómo se realiza el control del minador de las hojas en los cafetales afectados? Para el control de esta plaga, se debe implementar un programa de manejo integrado, tomando como base los hábitos de estos insectos. También se debe tener cuidado de no destruir otros insectos que actúan como enemigos naturales. En Guatemala se tienen identificadas 10 clases de avispitas que ponen sus huevecillos sobre la larva del minador. De estos huevecillos nacen otras larvas que se alimentan y destruyen esta larva del minador. El manejo integrado de esta plaga consiste en el uso de varias alternativas para su control. Además de contar con este control natural, su control se puede realizar por medio del control cultural y del control químico. Maynor, explíquenos en qué consiste el control cultural del minador de la hoja. Daniel, este control consiste en realizar las actividades de mantenimiento de los cafetales en su momento y adecuadamente, con el propósito de minimizar el efecto de algunos fenómenos ambientales que podrían influir para que las plagas se propaguen. Por ejemplo, cuando se desombra inmediatamente después de la cosecha, se generan condiciones ambientales para que esta plaga se desarrolle por efecto del calor de la época de verano. Por tal razón, se debe desombrar los cafetales al inicio de la época lluviosa. Además, hay que tomar en cuenta que cuando llueve, bajan las poblaciones del minador debido a que se ahogan las larvas de este insecto. Esto sucede porque se inundan las minas, o sea, el lugar donde viven y se desarrollan. Gracias, Maynor. Hacemos la segunda pausa, pero recuerde que si tiene alguna duda, amigo caficultor, sobre este tema, puede llamar en este momento a los técnicos a los números 2243-8301 y 2243-8304, o bien enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Ya regresamos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigo caficultor,
Para fertilizar su cafetal este año, hágalo a partir de un muestreo de suelos y foliar para determinar el uso de fórmulas correctas de fertilizantes químicos y la necesidad de cales agrícolas y de abonos orgánicos. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Brindamos asesoría y capacitación técnica. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En la Escuela de Café enseñamos cómo preparar correctamente el mejor café del mundo. Y además, a través de FUNCAFÉ, contribuimos en proyectos de salud, educación y seguridad alimentaria y nutricional. Apoyamos la caficultura comprometidos con Guatemala. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Recuerde, si ya terminó de cosechar, es el momento de podar sus plantas de acuerdo a las necesidades del cafetal que se maneja y así evitar bajas producciones. Gracias por seguir con el Cafetal Radio para seguir conversando con Maynor Vázquez sobre el control de plagas del follaje de verano. Maynor, ¿cómo se realiza el control químico del minador de la hoja en los cafetales afectados por esta plaga? Antes de aplicar un insecticida, se deben realizar muestreos semanalmente a partir del mes de enero, con el propósito de determinar el momento oportuno para realizar la aplicación. Este muestreo consiste en cortar al azar 100 hojas en una manzana de cafetal. Estas hojas se cortan de la parte alta, parte media y parte baja de las plantas. Posteriormente, se separan las hojas dañadas, se abren las minas y se cuenta el número de larvas vivas. En caso de encontrar más de 15 larvas vivas, se debe aplicar un insecticida para controlar la plaga del minador. Pero al haber menos larvas, el control se realiza en forma natural por medio de insectos que se alimentan de estas larvas. En el control químico de esta plaga, se debe evitar las aplicaciones de insecticidas cuando no hay daño de minador, debido a que se eliminan los insectos que son enemigos naturales de esta plaga. La aplicación del insecticida para el control de esta plaga debe estar dirigida a las hojas afectadas por esta plaga, con el propósito de eliminar las larvas que están haciendo daño. Además, se debe usar insecticidas específicos para este fin. Maynor, otra de las plagas que afecta el follaje del café son las cochinías. ¿Cuáles son las características de esta plaga? Una de las características de estos insectos es que viven agrupados y viven en la base de las hojas, de las flores y de los frutos. Las hembras depositan sus huevos cubiertos de una sustancia blanquecina y al nacer las cochinillas se desplazan hacia otras partes de la planta donde comienzan a alimentarse de la savia de dicha planta. Hay que tener presente que las poblaciones de esta plaga aumentan cuando deja de llover. Maynor, ¿y qué daños causan las cochinías a las plantas de café? Estas cochinías se alimentan de la savia de la planta de café, causando un amarillo y agotamiento del follaje de las plantas atacadas. Cuando se alimentan estas cochinías, producen secreciones azucaradas, donde se desarrolla el hongo de la enfermedad llamada fumagina, que forma una película negra sobre las hojas, los frutos y sobre las ramas, lo cual estorba el funcionamiento normal de la planta. La propagación de esta enfermedad se debe al movimiento de las hormigas atraídas por las secreciones de las cochinías debido a que son azucaradas. Maynor, ¿y qué recomienda para el control de la cochinilla del follaje en los cafetales? Al realizar el control de las cochinías, se tiene que considerar que esta plaga no se presenta en todo el cafetal que ataca. Se manifiesta en áreas bien definidas, o sea, en focos, por lo que se sugiere aplicar únicamente en esos focos un insecticida químico de acción sistémica o la mezcla de un insecticida de contacto mezclado con un aceite mineral. Al controlar la cochinilla, también se controla la hormiga y automáticamente disminuye el hongo de la fumagina, por lo que no se necesita aplicar fungicidas para el control de la fumagina. Además, cuando se establece el invierno, la acción de las lluvias contribuye a disminuir la población de esta plaga. ¿Y cuáles son las características de las escamas del follaje que afectan a los cafetales? Existen dos tipos de escamas
que dañan el follaje de la planta de café, la que tiene una cubierta suave y la otra de cubierta dura, pero el daño que causa la planta es similar. Estas plagas pueden encontrarse en los cafetales durante todo el año pegado a las nervaduras de las hojas, pero su mayor presencia ocurre en la época seca y al inicio de las lluvias. Durante la estación lluviosa, sus poblaciones bajan casi hasta desaparecer. ¿Y cuáles son los daños que causan las escamas a las plantas de café? Daniel, estos insectos chupan la savia en las nervaduras de las hojas. Cuando el ataque de esta plaga es fuerte, las plantas se debilitan y presentan deficiencias, perdiendo su capacidad de crecimiento y de producción. En los almácigos, cuando el ataque de las escamas es fuerte, puede provocar la muerte de las plantitas de café. Cuando se alimentan estos insectos, también producen secreciones azucaradas, donde se desarrolla el hongo de la enfermedad fumagina, que forma una película negra sobre las hojas, los frutos y sobre las ramas, lo cual estorba el funcionamiento normal de las plantas. La dispersión de esta enfermedad se debe al movimiento de las hormigas, que son atraídas también por las secreciones azucaradas. El ataque de estas plagas, más el daño de la fumagina, limita las funciones de las hojas, que repercute en el funcionamiento y desarrollo normal de las plantas de café. ¿Y cómo se controla el daño que causan las escamas en las plantas de café? El control para esta plaga es semejante al que se realiza para controlar las cochinillas, y también se debe considerar que esta plaga no ataca en forma generalizada en los cafetales y se manifiesta en áreas bien definidas, o sea, en focos, por lo que se sugiere aplicar únicamente en esos focos un insecticida químico de acción sistémica, o también la mezcla de un insecticida de contacto, siempre mezclado con un aceite mineral. Al controlar las escamas, también se controla la hormiga y automáticamente disminuye el hongo de la fumagina. Además, cuando se establece el invierno, el efecto de las lluvias contribuye a disminuir la población de estas plagas. Gracias, Maynor. Amigo caficultor, si usted desea conocer más sobre los servicios que presta el Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de Anacafé, Analab, consulte con los técnicos de Anacafé o visite la www.anacafé.org. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafé.org. Es el momento de preparar su semilla. Seleccione la variedad de acuerdo al potencial de la ubicación del cafetal y a las oportunidades de mercado. Evite sembrar semillas de procedencia desconocida. Anacafé cuenta ahora con la opción de navegar nuestro sitio web desde su teléfono inteligente. Ingrese a m.anacafé.org. Podrá acceder al análisis de precios, eventos, información sobre las oficinas regionales y más. Todo al alcance de su mano. m.anacafé.org. Gracias, amigos caficultores, por continuar en sintonía del Cafetal Radio. Estamos platicando hoy con Maynor Vázquez sobre el control de plagas del follaje de verano. Maynor, hay otra plaga que afecta a los cafetales durante el verano y es la araña roja. ¿Cuáles son sus características? Esta arañita es bastante pequeña, pero se puede ver a simple vista. Es de color rojo, vive aproximadamente de 2 a 4 semanas, dependiendo de la temperatura del ambiente. Entre más cálido, vive menos tiempo y se reproduce más. Su capacidad de reproducción es alta debido a que la hembra pone de 80 a 120 huevos para dar origen a nuevas arañitas. Las mayores poblaciones de esta plaga ocurren en la época seca, de enero al mes de abril, debido a que aumenta la temperatura en un ambiente seco. Estas condiciones son favorables para su reproducción. Maynor, ¿y qué daños causa la plaga de la araña roja en las plantas de café?
Esta araña se alimenta de la savia de las plantas a través de las raspaduras que hace en la superficie de las hojas. El ataque de esta plaga se nota en las plantas de café cuando se observan en las hojas afectadas diferentes manchas de color rojizo bronceado con apariencia de polvo. La causa de estas manchas se debe a que son los lugares donde se han alimentado las arañitas. Hay que tener presente que conforme la población de las arañitas aumenta, se observan áreas o focos bien definidos que presentan síntomas del daño de esta plaga, y al no realizar su control oportuno, el daño puede extenderse en el cafetal. Cuando hay ataque de arañitas rojas, las hojas dañadas se debilitan y se desprenden de las plantas, dando como resultado una planta defoliada, débil y con baja producción. ¿Y cómo se controla la araña roja en los cafetales, Maynor? El control de esta plaga se realiza con la implementación de dos actividades: el control natural y el control químico. En el control natural, la lluvia es el principal factor de regulación de las poblaciones, debido a que estas arañitas son incapaces de adherirse a las hojas para protegerse del impacto que causan las gotas de agua. Además, en la época lluviosa se forma un ambiente diferente a lo que necesita esta plaga. También existen otras arañas que se alimentan de la arañita roja, lo cual regula el crecimiento de las poblaciones de esta plaga. Se debe evitar el manejo de sombra en el verano, debido a que los cafetales son expuestos a la acción directa de la luz del sol y pueda generarse un ambiente muy cálido que favorezca la reproducción de la araña roja. Maynor, y de manera química, ¿cómo se controla la araña roja en los cafetales? En el control químico no deben usar insecticidas, debido a que no son adecuados para matar a las arañitas rojas. Por el contrario, se crean las condiciones para que las arañas hembras pongan más huevos y se multiplique el daño de esta plaga. Deben usarse para el control de la arañita roja acaricidas, que son productos específicos para su control, y realizar aplicaciones a cada 15 días, alternando acaricidas que controlan huevos con acaricidas que controlan larvas y adultos. La primera aplicación de acaricida debe hacerse cuando se observan las primeras plantas afectadas, para evitar la dispersión de esta plaga dentro del cafetal. Para finalizar, Maynor, ¿qué sugerencia les da a los amigos caficultores para controlar las plagas que afectan a los cafetales en el verano? A nuestros amigos caficultores les recomendamos no desombrar fuerte en el verano, debido a que se dan las condiciones climáticas para la reproducción de estas plagas. Se debe realizar siembra de árboles en los cafetales que están muy expuestos al sol, o resembrar árboles en cafetales que tengan áreas sin sombra. Con el cambio climático se dan dos situaciones bien marcadas: el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. En cada uno de ellos existe un comportamiento bien definido. Por ejemplo, en el caso del niño, llueve menos y dura más la época seca. Caso contrario sucede con el fenómeno de la niña, donde llueve más y existe mucha nubosidad, por lo que es necesario conocer el fenómeno que se está viviendo para adecuar la intensidad y la época del desombrado en los cafetales, lo cual influye en la generación de condiciones para la multiplicación de plagas y de enfermedades. Posiblemente este año siga afectando el niño. Tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de sombra. Gracias, Maynor. Amigos caficultores, para realizar el control de las plagas que afectan el follaje de los cafetales en el verano, deben consultar con los técnicos conocedores de esta actividad o acercarse a las oficinas de Anacafé, donde con gusto un técnico les estará ayudando. Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Los invitamos a estar nuevamente con el Cafetal Radio la otra semana, martes y jueves a la misma hora por esta emisora. Que pasen un feliz día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora.